Muy buenas a todos, una noche más. Estamos aquí precisamente para compartir lo que están siendo estas últimas semanas del curso. En esta semana que hemos comenzado, después hemos retomado el tiempo ordinario después de Pentecostés. Y bueno, en Pentecostés vimos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen María. Y ahora lo que vamos a hacer es profundizar sobre la iglesia, ¿no? Se me ocurría que este podía ser un tema interesante. Bueno, pues siempre hemos vivido también este año 2020 el Congreso de Laicos, justo antes de que empezara todo esto, ¿no? En el que se reivindica pues el papel del laicado en la Iglesia de España y en el mundo. Y vivimos también el Sínodo de la Amazonia, etcétera, el Sínodo de los Jóvenes también hace más tiempo. Entonces, bueno, pues vamos a profundizar sobre la corresponsabilidad de los laicos en la Iglesia. Como cada yucat, bueno, pues lo dedicamos a una intención en concreto, hoy un poquito más extenso, porque como sabéis esta es la semana de luto oficial por las víctimas por el COVID-19. Ahora mismo se está celebrando en la catedral una misa funeral por los difuntos, por las víctimas. Y bueno, pues nosotros nos unimos a esa intención. También lo ofrecemos por los sacerdotes. Hoy para nosotros es un día muy especial porque celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Por tanto, pedimos por los sacerdotes, por todos los que se plantean la vocación, por los seminaristas mayores y menores. Y bueno, pues también por vosotros, los universitarios que estáis en épocas de exámenes, por la universidad para que forme, como dirían los salesianos, buenos cristianos, honrados ciudadanos. Y como nos recordaba Norberto, bueno, pues vamos a ofrecerlo también por el Congo, que vuelve a haber un rebrote de ébola. Y es cierto que nosotros hicimos la campaña de Navidad desde el Sarus y desde el Muti. Hicimos la campaña de Navidad precisamente en favor de esta causa y tal. Y vuelve a haber un rebrote. Bueno, pues nos unimos a este pueblo para que el Señor se apiade de ellos, envíe agentes cargados de misericordia. Y luego, pues por supuesto, ofrecemos por los laicos para que asuman con corresponsabilidad su papel en la iglesia. Pues bien, vamos a comenzar, como siempre, rezando en esta oración que nos pasa Arturo, que nos ha hecho Arturo, que es muy propia para el tiempo en que vivimos. Ahora que hay muchos de la UPO que ya estáis terminando los exámenes, pero bueno, también, y los de la US vais a empezar, pues nos unimos todos en oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te ofrecemos el estudio de este día. Que nuestro esfuerzo sirva para la felicidad de los demás y nos ayude a encontrar nuestra propia paz. Que nuestro trabajo sea fuente de alegría, satisfacción, encuentro y de unión. Que con nuestro estudio seamos capaces de ayudar a la construcción del mundo por el que luchamos. Que nuestro esfuerzo sea fecundo y que nuestra acción sea como un regalo para todos. Señor, recibe con bondad el trabajo que en este día hemos realizado. Ayúdanos a seguir realizándolo con ánimo, para llenarlo de entrega, verdad y amor. Que nuestra labor sea un pedacito del mundo que buscamos y que nuestra vida sea alegría para todos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues muchas gracias Arturo. Y bueno, pues como siempre me gusta comenzar explicando de dónde he sacado la bibliografía para el contenido de este yucat. En esta ocasión, por supuesto siempre, las que no fallan, Sagrada Escritura, Catecismo de la Iglesia. También vamos a ver un documento muy importante de reflexión sobre el laicado, la Christi Fidelis Laici, la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, la Apostólica Actuositatem, el Código de Derecho Canónico, también tenemos algunos cánones. Un libro que me parece muy interesante, que se llama, lo tengo aquí, eh, Misión y Ministerios Laicales. La verdad que es muy completo, y algún retiro espiritual a laicos que he dado lo he sacado de ahí. Y La Iglesia, una iniciación a la eclesiología de José Ramón Pérez Arangüen. ¿Vale? Esas son bueno, las fuentes a las que he acudido. ¿Y de qué va a costar el tema de hoy? Bueno, principalmente tres puntos. Vamos a empezar con una introducción sobre cómo se ha ido desarrollando el laicado a lo largo de la historia de la Iglesia. Luego también lo que significa propiamente dicho la corresponsabilidad. Y por último, la labor de los laicos es corresponsablemente dentro de lo que conocemos como la nueva evangelización. Es decir, lo que vosotros podéis hacer ahora mismo y a lo largo de vuestra vida,
evangelizando, anunciando el querigma, ¿no? El papel de Cristo, la salvación de Cristo. Pues bien, comenzamos pensando, bueno, laico, vamos a hablar de los laicos. Vosotros sois los laicos, pero ¿qué significa laico? Bueno, pues laico deriva del griego laikos, que significa del pueblo, y bueno, pues vamos a usar una definición positiva. Tradicionalmente era el que no era cura ni monja, ¿vale? Pero una definición positiva podríamos decir que son laico es todo aquel fiel bautizado que pertenece plenamente a la iglesia, que debe buscar el reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales. Esa podemos decir que es la definición de laico. Participa de la triple munera de Cristo, la triple función de Cristo, es decir, del oficio sacerdotal, profético y real. ¿Cómo se es sacerdote? Ahora luego más adelante lo veremos, ¿no? La diferencia entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial. Mira, si os aprovecho para decir que hoy estoy un poco nervioso porque he vuelto a probar lo de meter vídeos y demás. Espero que la conexión no me falle, que vaya todo bien. Por eso voy a ignorar un poquito los WhatsApp porque lo vivo con cierta tensión, ¿vale? Los WhatsApp no, los mensajes que vais mandando. Luego sí proyectaré y meteré algún par de vídeos o tres, ¿vale? Y ahí ya, bueno, pues cuando llegue el momento del planteamiento final y todo eso, y ya ahí me pondré al día y os contesto a todo de verdad, ¿vale? Lo digo porque porque si alguno ve que no lo estoy saludando o respondiendo, ¿vale? Sacerdotal, bueno, pues ¿cómo cumplir los laicos con el oficio sacerdotal? Ah, bueno, consagrando el mundo a Dios por medio de las obras, ¿no? Santificándolo, es decir, haciendo santa, haciendo agradable a Dios las cosas que hacéis, tanto en vuestro trabajo, en vuestra vida familiar, etcétera. ¿Cómo vivís la función profética que se nos confiere en el bautismo? La imagen de Cristo, fundamentalmente pregonando la fe con el testimonio de vuestra vida, denunciando las injusticias, anunciando la salvación en las estructuras temporales, ¿no? De la vida secular. Y por último, la función real, pues significa servir al reino de Dios y difundirlo por medio del servicio, de la justicia, de la caridad, especialmente con los más necesitados, ¿vale? Entonces, un poquito en esa introducción. Y el tema de la corresponsabilidad de los laicos, ¿es algo nuevo? ¿Es algo que realmente es algo novedoso que se está hablando ahora del siglo XX? Pues mirad, la corresponsabilidad de los laicos en realidad es algo tan antiguo como la misma iglesia. En sus comienzos incluso os revelo que no había apenas distinción entre clero y laico, sino que eran conscientes de que la misión de Jesús había sido encomendada por Jesús y la asumían de modo que la llevaban todos a efecto en la medida de sus posibilidades. Por ejemplo, en el Evangelio encontramos mujeres que servían, en Lucas 8, ¿no? Mujeres que servían a Jesús y a sus discípulos con sus bienes. Había otro que prestó la casa, que supuestamente Juan Marcos prestó la casa para la celebración de la Pascua. Y así vemos la colaboración de muchos laicos, ¿no? Lo mismo ocurre también con Pablo y los apóstoles. Lo estamos viendo ahora en la lectura comentada de los Hechos de los Apóstoles del domingo. Bueno, pues como muchos laicos se prestan, ¿no? Y favorecen la misión. Ellos cuentan, bueno, pues con el servicio, el ayudo de mujeres piadosas que los socorren, que los asisten en las necesidades, etcétera. Incluso, bueno, pues en un principio era la comunidad eclesial al completo la que afrontaba los problemas. Incluso, bueno, pues es cierto que era la comunidad eclesial la que escogía su ministro. No sé si lo sabéis, pero Agustín de Hipona, San Agustín, bueno, pues fue elegido como obispo por aclamación, ¿no? Entonces, bueno, pues también el hecho mismo en los Hechos de los Apóstoles, cuando se elige a los diáconos, pues entre los candidatos pues fueron los que eligió el pueblo como posibles candidatos y entre ellos, bueno, pues los ordenaron y demás, ¿no? Entonces vemos que la comunidad era un poquito la que designaba al que iba a ser el ministro. El concepto clero en los primeros siglos de nuestra era se aplicaba a toda la comunidad, puesto que se asociaba a la idea del pueblo elegido por el Señor, ¿vale? De hecho, San Cipriano en el siglo II, San Cipriano de Cartago dice: desde el principio de mi episcopado determiné no tomar ninguna resolución por mi cuenta sin vuestro consejo y el consentimiento de mi pueblo, ¿vale? Vemos que se tiene muy en cuenta a los laicos, ¿no? Al pueblo de Dios. Fue ya en el siglo III, al aparecer el concepto laico, cuando se restringe el significado de clero a los ministros. ¿Esto por qué? Bueno, pues se fundamenta sobre todo en la tradición veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento, que refleja la idea
de que Dios se reserva la tribu de Leví, a los descendientes de Leví, para sí, como pueblo sacerdotal, ¿vale? En esta reserva. Por eso de ahí la distinción. Esta diferenciación se continúa grabando y se plasma sobre todo en el siglo IV con el Concilio de la Odisea, en el 365, que establece separaciones entre el lugar que corresponde ocupar en las celebraciones litúrgicas a los ministros por un lado y a los laicos por otro, ¿vale? A los ministros en el altar y a los laicos por otro lado. Luego en la reforma de Gregorio VII y en la uniformización tridentina hacen del clero el protagonista casi exclusivo de la acción litúrgica en merma del papel de los laicos. Bueno, pues todo esto, todos estos fenómenos desembocan en una progresiva disminución del papel de los laicos. Señores, estamos hablando de la historia de la iglesia, respondo a los tiempos, no, tampoco podemos juzgar ahora nosotros, lo digo por bueno, los comentarios. No podemos tampoco juzgar nosotros lo que ocurrió y tal, podemos verlo retrospectivamente y tal, pero bueno, lo importante es comprender el pasado para afrontar el futuro de la forma que estimamos más oportuna, inspirado siempre por el Espíritu Santo. Entonces, otro detalle curioso es que hasta el siglo III era muy frecuente que en los sínodos participaran también los laicos. Sin embargo, a partir de Nicea, un concilio que vimos muy detenidamente la semana pasada, pues ya se empieza a considerar la exclusión de los laicos en los sínodos, ¿no? Y en los concilios. Y luego, bueno, pues ya con Trento el concilio se convierte en algo totalmente monopolizado por los clérigos. Luego también otra diferenciación entre clero y laicos pues se da a partir sobre todo del siglo III también, porque se busca emancipar a los presbíteros, a los sacerdotes, del trabajo profano para que se dediquen íntegramente a la función eclesial, pues también por esa tradición veterotestamentaria. Los levitas se dedicaban principalmente al culto a Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues también así los sacerdotes. Y bueno, pues incluso la reforma gregoriana más adelante pues ya habla de que la sociedad, las cosas del mundo eran competencia de los laicos y la iglesia era competencia de los clérigos, ¿no? Estamos hablando de la clericalización de la iglesia, algo que denuncia con frecuencia también el Papa Francisco. Sin embargo, ocurre en este repaso histórico que estamos haciendo, y me estoy enrollando demasiado, en este repaso histórico, bueno, pues quería ver que un punto de inflexión ya marca el siglo XIX, con teólogos como pueden ser Newman, Dollinger y tal, la teología del pueblo de Dios, del apostolado de los laicos que desarrolla Pío XI, también Pío XII, ya los siguientes papas, ¿no? Concilio Vaticano II, Juan XXIII, Pablo VI, por supuesto Juan Pablo II, que es el que firma la Christi Fidelis Laici. Y bueno, pues con el Concilio Vaticano II se da por fin una definición de los laicos, una definición de los laicos en positivo. Ya no es solamente el que no es ni cura ni monja, ni miembro del orden sagrado, ni del estado religioso, sino que, bueno, los fieles en cuanto incorporados, dice la Lumen Gentium 31, esto sí lo leo literal, ¿no? Los fieles que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. Esto sería, ¿no?, la definición de laico que encontramos. Bien, pues y ahí en esa estamos, que se ha celebrado este año en Madrid el Congreso de los Laicos, Pueblo de Dios en Salida, con muchas iniciativas muy interesantes, algunas, bueno, imaginaos, éramos 2.000 personas participando, curas éramos de esos 2.000, éramos ciento y poco nada más, es decir, el resto eran laicos, bueno, pues desde una feria de carismas laicales, de trabajos laicales que se organizaban en Madrid, iniciativas de todo tipo, ¿no? Y la verdad que es bonito ver cómo todos nos comprometemos, pero lo más bonito, y esto lo digo por regalaros un poquito el oído, pero porque es verdad, para mí este año el descubrir vuestros compromisos, es decir, que ahora que estamos en exámenes, estéis tan comprometidos, que haya personas viendo una noche de jueves que se puede salir para despejarse o que tenéis que estudiar, bueno, pues compartiendo el yuca, ¿no? Cómo seguir las redes sociales con potencia, cómo os encontráis los laudes, las vísperas, los hechos, en el rosario, en el cineforum, cómo durante todo el curso estáis trabajando por el Saurus o por el Muti. Bueno, pues la verdad que a mí
yo lo digo, yo, y además lo digo siempre que me preguntan, lo digo, ¿no? Que me siento muy, muy dichoso, muy feliz de poder contar con vosotros, ¿no? Porque realmente la pastoral universitaria es el PUS, la PUS, es una comunidad, ¿no? Bien, pues entramos, como digo, ya en la segunda parte, ya lo que es la corresponsabilidad, ¿no? El título de este yucat. ¿Qué es la corresponsabilidad? Bueno, pues es un derecho y un deber. No, aquí vivimos siempre en una sociedad que reclama mucho sus derechos, pero que le gusta poco cumplir sus deberes. Bueno, pues aquí lo reclamamos como un derecho y un deber. ¿Cómo podemos definir la corresponsabilidad? Bueno, pues fundamentalmente eh, la capacitación y la misión, la obligación y el derecho de compartir con otros aquellas funciones, decisiones y acciones que se refieren y afectan a un determinado orden de la realidad. En nuestro caso, la realidad eclesial, ¿vale? Es decir, hay un dicho que dice, en comunidad no muestres tu habilidad. Mentira, o sea, quiero decir, eso es muy egoísmo, es muy egoísta. Nosotros, si a alguien se le da bien las redes sociales, que menos que colabore en las redes sociales, ¿no? Si a alguien se le da bien comunicar, que menos que participe en Sarusianus, o si tiene en fin, cada uno tiene que aportar su don pues al servicio de los demás. Recordad esa parábola de Cristo, ¿no? A uno se le dieron 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El de 5 talentos los negoció, es decir, los cultivó y consiguió otros 5. El de 2 consiguió otros 2. El de 1 lo enterró y al final lo perdió. ¿Por qué? Bueno, pues porque los dones son para cultivarlos y ponerlos al servicio de los demás. No para guardárselos egoístamente porque al final los perdemos, ¿vale? Entonces, esta corresponsabilidad afecta a todo el pueblo de Dios. A nosotros los curas, al clero, pero también a vosotros los laicos, porque todos somos iglesia, ¿vale? Entonces, la corresponsabilidad es una forma, pensadlo bien, la corresponsabilidad es una forma por la cual sentimos a la iglesia como nuestra. Es decir, yo no puedo hablar de la iglesia como algo ajeno a mí, sino que yo soy iglesia y por tanto, bueno, pues así la debo de vivir y de sentir. Esa diferencia, esa distinción entre clero laico de la que hablábamos antes, no la podemos entender, y esto sí quiero que quede muy claro, no la podemos entender en el rango de dignidad porque yo sea más digno, 6 añitos, o en lo sagrado. No. Sino, bueno, la diferencia en lo que es el sacramento del orden y lo que esto significa en cuanto a misión, consagración, dirección y comunión. Pero existe sobre todo una comunión. Y aquí quiero entrar en eso que vosotros ya sabéis, pero por si acaso alguno tiene alguna duda, de la diferencia, ¿no? entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, porque muchas veces genera confusión, ¿no? El sacerdocio común lo compartimos todos, no hay competitividad entre uno y otro, sino que lo que hay es una ordenación mutua, es decir, uno se ordena al otro mutuamente. Entonces, el sacerdocio común lo compartimos todos por el bautismo, ¿vale? Es la participación del sacerdocio de Cristo que se transmite a todo fiel cristiano por el bautismo. ¿De acuerdo? Es decir, lo tenéis vosotros y lo tengo yo. Vosotros sois sacerdotes. Es decir, eh, Blanca es novia de Norberto, que es sacerdote, pero es que Norberto es novio de Blanca, que también es sacerdote, en el sentido de que compartimos el sacerdocio común de los fieles, ¿vale? Se robustece en la confirmación y tiene su centro en la Eucaristía. Se ejerce en la recepción de los sacramentos, en la oración, en la acción de gracia, mediante el testimonio de una vida santa, en la negación, en la caridad operante, capacita para obrar sacrificios espirituales agradables a Dios y para contribuir a la acción salvadora de la Iglesia, como aparece en Lumen Gentium 10, ¿vale? En cambio, el sacerdocio ministerial, lo de los 6 añitos que decía. Bien, pues es que este gesto le gusta mucho a Andrea, por eso, por eso lo repito. Entonces, supone una participación especial del sacerdocio de Cristo, que les confiere la sagrada potestad nos confiere la sagrada potestad del orden para ofrecer el sacrificio, para perdonar los pecados y capacita para obrar en la persona de Cristo, en plena identificación sacramental con Él, ¿vale? Es verdad, siempre lo he dicho, me habéis escuchado muchas veces decirlo, que es un don inmerecido el sacerdocio. Yo, bueno, pues me siento plenamente agradecido al Señor de que me llamara a esta vocación que me hace plenamente feliz. Y bueno, pues lo vivimos con esa responsabilidad, ¿no? De reconocernos como otros Cristos para los demás, o por lo menos deberíamos reconocernos como tales, y saber que actuamos en la persona de Cristo. Bien, pues bien, dentro de esta corresponsabilidad de los laicos,
un aspecto importante es la índole secular. Se habla de la índole secular, pero eso de secular, ¿a qué nos suena? Porque el tema, el concepto de laicismo, el concepto secular, nos parece que es algo como algo contrario a la iglesia, ¿no? Y a la religión, ¿no? Entonces, la índole secular, dice la Christi Fidelis Laici en el número 15, que no debe ser definida solamente en el sentido sociológico, sino también y sobre todo en un sentido teológico. ¿Por qué? Mirad, el carácter secular debe ser entendido a la luz del acto creador de Dios, ¿vale? Que ha confiado el mundo a los hombres, así lo dice en el Génesis, en el primer capítulo, dice, crecer y multiplicar, llenar la tierra, someterla. Es decir, ya está haciendo corresponsable al hombre de la creación desde el primer capítulo del Génesis, no para explotarla según sus antojos, sino para cuidarla y cultivarla, ¿vale? A la luz del mandato de Dios. Entonces, nosotros, bueno, vosotros, hombres y mujeres, estáis llamados a participar en la obra de la creación para liberarla del influjo del pecado y que os santifiquéis. Y que os santifiquéis bien en el matrimonio, en el celibato, en la vocación determinada, ¿no? En la familia, en la profesión, en las diversas actividades sociales. ¿De acuerdo? Porque al final todos, vosotros laicos, sacerdotes, todos estamos llamados a esa vocación a la santidad, a esa perfección en la caridad, ¿vale? Es verdad que es una vocación exigente, pero señores, que Dios es nuestro Padre, ¿eh? Que un padre quiere que todos sus hijos sean buenos. Por tanto, estamos llamados y además Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una serie de dones y talentos para, como digo, cultivarlos y tal, que nos pueden posibilitar y permitir ser santos, ¿vale? A nadie, cuando vimos en el Mutis el tema de la predestinación o libre albedrío, decíamos que a diferencia de otras religiones, pues nosotros creíamos que nadie estaba condenado de por sí, porque si no Dios sería bastante injusto, ¿no? Es decir, si ya ha creado a personas para la condenación y a otros para la salvación, pues menudo padre. En cambio, Dios nos crea todo con posibilidad de santificar, ¿vale? De vivir la santidad. Entonces, ¿cómo se vive esa santidad? Pues en el seguimiento y la imitación de Cristo, en la acogida de la bienaventuranza, en la escucha y la meditación de la palabra de Dios. Ya antes de ayer, el martes, ya volvimos a subir la última lección divina de lo que es este curso académico, ¿vale? Ya retomaremos a partir de septiembre-octubre. La participación consciente y activa de la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia, la oración individual y comunitaria, la práctica del mandamiento del amor, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas son formas, esas son maneras que tenemos para vivir esa santidad dentro de esa índole secular, ¿no? Secular que habla del siglo, habla del tiempo y estáis llamados a vivir vuestras vidas dentro de vuestro contexto sociocultural y a llevar esa santidad, ese fermento de luz para los demás, ¿no? Dentro de la corresponsabilidad, otro punto importante es la dignidad laical. ¿Qué quiere decir esto de la dignidad? Bueno, pues la dignidad esa dignidad cristiana en la que promueve ese espíritu de comunión entre clero y fieles laicos. Es decir, me da un poco de coraje siempre andar en esta división. Yo creo que en este tema es necesario, pero lo que quiero que quede claro es que lo que tenemos que subrayar sobre todo es la comunión, ¿vale? El que todos sean uno como tú, Padre, y yo somos uno. Que no vivamos siempre en ese vosotros y yo, la iglesia, los curas o la jerarquía y el resto. No, no, no. Sino esa comunión, ¿no? Entonces, esa dignidad laical es el fundamento de la fraternidad, del espíritu de comunión. Y además que se convierte en la fuerza, en el motor del dinamismo apostólico y misionero de los fieles laicos, ¿no? Que dice la Christi Fidelis Laici en el número 17. ¿De dónde surge la dignidad laical? Bueno, lo sabéis de sobra. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, por eso, la vida de toda persona, desde su concepción hasta su término natural, es sagrada, valiosa, inviolable, única, porque tiene esa dignidad de hijo de Dios, ¿vale? Y bueno, pues además dice, hay una frase muy chula que dice San León Magno, que os la leo también, dice: Cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de los cielos, ¿vale? En el sermón 21 lo decía esto San León Magno. Sarusiano, mutista, por ejemplo,
reconoce tu dignidad de que eres parte de la iglesia y que por tanto en tu forma de actuar, de hablar, de comportarte, bueno, y del pastoral juvenil que también está... perdón, Sergio. Reconoce tu dignidad y vive como tal, ¿no? Vívela con orgullo, pero también con responsabilidad. Bien, por tanto podemos decir, como recoge el catecismo, que el amor de Dios es el fundamento de la dignidad humana. Se da una verdadera igualdad entre todas las personas en lo que refiere a la dignidad, ¿no? Y a esa acción común de todos los fieles para edificar el cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios. Además, al mismo tiempo, todos somos diferentes. Y ahí entra esa riqueza, en esa pluralidad entra la riqueza. Por eso tenemos esa necesidad recíproca unos de otros. Ese símil tan bonito que hace San Pablo del cuerpo, ¿no? La mano no puede decir al pie que no lo necesita, puesto que no eres mano no te necesito. No, 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 no. Al contrario, nos necesitamos. Incluso dice, los órganos más fuertes protegen a los más débiles, ¿no? Bueno, pues así tenemos que ser en la iglesia. Ese ejemplo que tantas veces pongo, que se publicó en una iglesia de Córdoba, ¿no? Bienvenido a la casa de los pecadores. Porque había personas que se sentían excluidas, miradas por encima del hombro. Eso no podemos consentirlo en la iglesia. La iglesia es la casa de los hijos de Dios, de aquellos que sabemos pecadores y que necesitamos la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Por tanto, la iglesia tiene que ser siempre acogedora, porque es madre. Y nosotros somos iglesia y por tanto tenemos que ser madre para los demás. Mirad, hay un himno que cantábamos en el Colegio Claret, de unas palabras del padre de San Antonio María Claret, que dice así: tendré para con Dios corazón de hijo, para con el prójimo con el corazón de madre y para conmigo mismo corazón de juez. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo creo que es un himno muy bonito, una frase muy bonita. Un día descubrimos, porque nos lo dijo un claretiano, vaya, que es verdad que San Antonio María Claret copiaba mucho de otras. No sé si la frase es suya, pero a nosotros en el colegio nos la enseñaron como himno. Tendré para con Dios. Entonces, corazón de hijo, para conmigo mismo corazón de juez y para con el prójimo corazón de madre. ¿Vale? Pues para que os lo apliquéis. Que, bien, bueno, pues eso. Entonces, la dignidad cristiana, por tanto, es fuente de igualdad de todos los miembros de la iglesia. Que decíamos, ¿vale? ¿Y cómo vosotros os sentís partícipes en la vida de la iglesia? Es una gran pregunta, ¿no? Es decir, ahora esa será una de las preguntas que me gustaría que luego desarrollemos al final. Ya digo que ahora mismo vivo con la tensión de que no se me corte mucho esto y además ya son casi media y tengo que apurar, ¿vale? Entonces, bien, bueno, pues la participación, la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo, eso lo sabemos, ¿no? Y bueno, pues a cada uno, dice la Christi Fidei Laici en el número 21, a cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos da una serie de dones para que pues los vivamos corresponsablemente, ¿vale? No todos estamos llamados a ejercer estos dones de la misma manera, es decir, en el Sarus, en la pastoral universitaria vemos la diversidad. Pues está el que sabe estar más pendiente de los demás, está el que bueno, pues tiene esa sabiduría, por ejemplo, este año, ¿no? Manu Turrubia, Blanca, Andrés, Rocío Limón, dando catequesis. Es decir, cada uno tiene un carisma, un don que desarrolla, ¿vale? Y lo pone al servicio de los demás. Esto es lo bonito, como decíamos antes, esa riqueza. Cosa fundamental, imprescindible, ¿vale? Entonces, por eso en la iglesia eso es lo bonito, que encontramos un abanico de servicios y ministerios que permite que cada uno de vosotros pueda encontrar su espacio, su sitio. Y si no lo encuentra, oye, que lo proponga, ¿por qué no? Es decir, también tenemos Caritas Universitaria, tenemos el voluntariado de las personas sin hogar, tenemos muchas cosas. Bueno, pues si uno dice, es que yo no encuentro algo en lo que yo pueda servir al SARU, bueno, lo primero y esencial que todos podemos hacer por el SARU es rezar. Por la pastoral universitaria es rezar. Por eso, bueno, pues eso es algo que si eres cristiano estás llamado a hacer, ¿vale? Y bueno, pues esos dones los recibidos hay que aceptarlos, potenciarlos y conducirlos para mayor provecho de la comunidad eclesial, pero siempre vivirlos desde la humildad. Os recuerdo, ya lo hemos dicho en otros yucas anteriores, que la humildad era esa virtud por la cual uno reconoce sus defectos para corregirlos con la gracia de Dios, pero también reconoce sus virtudes, no para vanagloriarse, sino para ponerlos al servicio de los demás para mayor gloria de Dios, ¿vale? Bien. Bueno, pues
el campo propio de la acción de los laicos es muy dilatado. Es decir, siempre al principio, sobre todo de curso, insistíamos mucho que sois vosotros los que tenéis que invitar a los chavales, los que os tenéis que hacer eco de que existe la pastoral universitaria, la pastoral juvenil. ¿Vale? Porque al final a un joven lo evangeliza otro joven, que ha dicho el Papa Francisco. Y es que hay mucho por hacer. Es decir, si la gente, hoy por ejemplo que voy de negro por el luto, ¿no? Si la gente ve a un cura de negro, pues a lo mejor le echa para atrás. Si, en cambio, si ve a otro joven que reza, que vive de forma distinta los momentos de agobio, depresión, porque los vive con esperanza, incluso afronta la enfermedad o la muerte con un valor distinto, bueno, pues eso le interpela, ¿no? Incluso si es capaz de perdonar al que le ha injuriado o le ha ofendido, eso interpela. Bueno, y luego también, mirad, una de las cosas más bonitas de la pastoral universitaria es la diversidad de facultades que se encuentran, ¿no? Lo decimos siempre. Pues estáis de todas las carreras. Estáis de psicología, estáis de arquitectura, estáis de medicina, estáis de magisterio, estáis de derecho, hasta de derecho, o sea, algo increíble. Entonces, bueno, pues el campo de la actividad vuestra es muy vasto, es muy amplio. En el mundo de la política, en la realidad social, en la economía, en la cultura, en las ciencias, en las artes, en la vida internacional, en la comunicación social, en la familia, en la educación de los niños, de los adolescentes, en el trabajo profesional, en el sufrimiento. Es que tenéis un campo amplísimo. Y sois vosotros los que tenéis que llevar a Dios ahí. Yo no doy abasto. Yo no puedo. O sea, y además vosotros me conocéis ya después de casi todo un año. Yo soy muy limitadito. Entonces, si vosotros no lo lleváis, Dios no llega, ¿eh? Así que por eso la corresponsabilidad de los miembros de la pastoral juvenil y universitaria en la evangelización de los jóvenes, ¿no? Incluso luego tenemos también la parroquia, ¿no? Como un campo estupendo para el apostolado comunitario. Pues es intentar... la idea no es que vosotros forméis el grupo de la pastoral universitaria o la pastoral juvenil sin más, sino que vosotros también incluso... Porque, bueno, al final son realidades transitorias que forman una parte importante en vuestra vida, por supuesto que sí, que os van encauzando, pero que os van encauzando para que luego vosotros ese compromiso, tal y como lo vivisteis con la pastoral, lo podáis vivir luego en una pastoral, en vuestra vida de adulto, dentro de la parroquia o del movimiento o de lo que sea. Entonces, bueno, pues animaros a comprometeros. Yo sé que, por ejemplo, Elena o Norberto son catequistas en su parroquia y tantos otros, ¿no? Bueno, pues buscar, ¿no? La forma, o bien la pastora de la salud, o bien desde Cáritas, o bien porque hay muchos campos, animadores de jóvenes, hay mucho campo. Y lo que digo, si no lo hay en vuestra parroquia y tenéis un carisma especial, proponedlo. Que muchas veces es que los curas no es que no queramos más cosas, sino es que no se nos ocurre o no tenemos personas para delegar en ello, ¿vale? Entonces, y luego también, bueno, sí es cierto, me gustaría decir que hay ministerios estables exclusivamente... bueno, o sea, que hay ministerios estables para laicos, como puede ser el lectoral, la colita, es verdad que estos son exclusivamente para varones, pero bueno, también hay algunos otros mixtos, como puede ser el de cantor, incluso, bueno, pues tenemos el de juez, también hay, puede ser el de juez, auditor, notario, legado pontificio, consejero de pastores, profesor de ciencia sagrada, miembro del consejo pastoral, del consejo de asuntos económicos. Entonces, bueno, catequistas, educadores, comunicadores, los que visitan a los enfermos, a los ancianos, los que promueven la pastoral familiar, ayudando a los necesitados por medio de Cáritas. Es decir, no pensemos que es solamente exclusivo de varones, ¿vale? Como muchas veces se ha tildado, sino que, bueno, que sería de la iglesia sin las mujeres. O sea, eh, bueno, pues básicamente, si las mujeres no habría iglesia, primero porque son ellas las que traen vida al mundo. Entonces, bueno, y aparte, bueno, porque es un hecho objetivo. Gracias a Dios, la pastoral universitaria es muy mixto, pero bueno, en las parroquias sí es cierto que las que suelen ir a misa diaria, las que suelen. El mayor grupo suele ser un grupo de mujeres y tal, y catequistas y todo eso, bueno, pues normalmente siempre suelen ser más mujeres que hombres, normalmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues por eso. ¿Y qué pasa si no hay curas en una comunidad? Bueno, era algo que se abordó en el Sínodo de la Amazonia y ya se había abordado anteriormente mucho y tal. Bueno, de hecho, precisamente el Foro Humanismo y Ciencia que yo impartí este año, pues iba un poco en esa línea.
pues nos hablaba fundamentalmente de la asunción por parte de los laicos de ciertas tareas. Que no quiere decir que deban suplantar, por una ambición de suplantar al presbítero ese clericalismo, sino como un remedio a una necesidad concreta, ¿no? Para alimentar la vida espiritual. Y bueno, pues también la oportunidad de esas asociaciones cristianas, ¿no? De buscar ese grupo cristiano que te permita vivir y desarrollar tu fe. Ya sean, por ejemplo, las hermandades, ya sea, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora de la pastoral universitaria, tal, o de otros movimientos. Fundamental que esas asociaciones cristianas, porque también, bueno, pues pueden ser tipo ONG y tal, que sean instrumentos de la santidad de la Iglesia, que anuncien y propongan la fe católica y eduquen en su práctica, ¿vale? Que estén en comunión con la jerarquía, que participen del fin apostólico de la Iglesia y que estén comprometidas socialmente, ¿vale? Bien. Luego, ya el último punto. Vamos con esa nueva evangelización. ¿Y qué quiere decir la nueva evangelización? Bueno, pues decía Juan Pablo II que en su discurso en la 19ª Asamblea del CELAM, que tiene que ser nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones, ¿vale? Pero no en su contenido. El contenido siempre tiene que ser Cristo. Bien, pues la palabra de Dios quiero que nos quede claro una cosa. Vivimos en una época muy conflictiva, muy controvertida, ¿no? Estamos en el coronavirus, no sabemos esto cómo se va desarrollando, sigue habiendo muchos problemas sociales. Estamos, como decía el otro día don Juan José, en la vigilia de Pentecostés, ante una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. Y nosotros los cristianos tenemos un papel muy importante que decir en el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es la respuesta. Nosotros creemos que el cristianismo, que la fe, que Cristo, perdón, sobre todo que Cristo, que Dios es el único que da una respuesta plenamente válida y a todas las expectativas, a todos los problemas que se le plantea al hombre y a la sociedad, ¿vale? Pero claro, para que esa respuesta llegue al pueblo de Dios, se tiene que evitar esa fractura que puede existir entre el Evangelio y la vida. Es decir, pensar que el Evangelio es utopía, pero que no me tiene que decir nada a mi situación concreta actual, ¿no? Entonces, bueno, pues vivir en esa coherencia. Vamos a intentar vivir en esa coherencia. Es necesario que, como decía Benedicto XVI, que vivamos dentro de esa nueva evangelización la corresponsabilidad desde un cambio de mentalidad, sobre todo en ese papel de los laicos, ¿no? Ya los últimos papas han reivindicado mucho el papel de los laicos dentro de la Iglesia, de ahí que Francisco, bueno, pues estableciera el sínodo de los jóvenes, sínodo de la familia, etcétera, ¿no? Entonces, el sínodo de la Amazonia, reivindicando el papel de los laicos. Es importante que se consolide un laicado maduro, comprometido, capaz de dar su aportación específica a la misión eclesial, en el respeto de los ministerios, de las tareas que cada uno tiene en la vida de la Iglesia, siempre en comunión con los obispos. Hombre, a lo largo de la historia tenemos muchos santos que han sido laicos. O sea, Santa Mónica, la madre de San Agustín, San Isidro Lavador, Santa María de la Cabeza, Justa Rufina, etcétera. Entonces, perpetua felicidad, tenemos muchos laicos, ¿no? Pero bueno, aún así no tenemos que verlo como algo extraordinario, que mira, un laico ha llegado a santo, sino que tiene que ser algo cotidiano. Y por eso la nueva evangelización la tenéis que tomar como algo propio, como algo que os corresponde a vosotros. Sobre todo porque vivimos en una sociedad muy relativista y el cristianismo se presenta como una opción más de vida. Es decir, eso lo viví yo de párroco en los pueblos. Se proponían las catequesis de comunión. Mira, es que no me viene bien, porque el niño tardía tenía fútbol, luego tenía conservatorio, tenía inglés, tenía tal, tenía cual, y lo último era la catequesis. Pero bueno, vamos a ver. Que estamos hablando de recibir el cuerpo de Cristo, es lo más grande que vas a recibir tu niño. Pues no, o sea, para los padres, muchas veces mucho más importante lo demás, lo otro, que la catequesis, que es un complemento más dentro de sus actividades, una actividad extraescolar más. Bueno, y la misa ya ni te cuento, o sea, la misa todo era un problema por tener que ir a misa, es decir, no era un encuentro gozoso. De hecho, es triste, ¿no? Pero ahí los curas no sabemos todavía cómo dar con la tecla. Ponemos la misa obligatoria para los niños que se están preparando, o por lo menos muy recomendable,
para los niños que se están preparando para la primera comunión, porque tienen como esa meta y entonces como que se obligan a ir, que en realidad lo que queremos es que tomen conciencia de la importancia de la misa, que conozcan la misa, que se encuentren con Cristo, para que después cuando reciban a Cristo continúen. Pero como bien sabéis, la realidad es que al final pues abandonan, dejan la misa, no vuelven a ir, no vuelven a aparecer por la iglesia. Entonces es la pena, ¿no? Cuando tenía que ser al contrario, que después de la primera comunión ya es que fuera un compromiso realmente vinculante el hecho de ir a misa, ¿no? De ese encuentro deseoso con Cristo, no como algo impuesto, sino como algo deseado, anhelado, como lo que nos ha pasado ahora tras el confinamiento, ¿no? Ese deseo, ese anhelo de poder volver a participar de la Eucaristía. Bien, bueno, pues no me enrollo más. En conclusión, debemos saber que creer en la corresponsabilidad, quiero que os quede muy claro, creer en la corresponsabilidad de los laicos en la Iglesia no es una utopía, sino es una meta a alcanzar, ¿vale? Se van dando pasos, pero los pasos se irán dando tanto en cuanto vosotros os vinculéis. No podemos exigir que la Iglesia avance si no avanzamos todos a la par. Yo no me puedo limitar a criticar lo que hacen los demás. Tengo que... esa frase, ¿no? Es muy fácil criticar a la Iglesia desde fuera. Lo importante es trabajar por ella desde dentro. Y sin vosotros la Iglesia no avanza, porque vosotros sois los cristianos del presente y del futuro, ¿vale? Entonces, sí habría que destacar cuáles son los obstáculos que impiden hacer la realidad. No sé si serán los celos, la confusión de la identidad. El Papa Francisco habla mucho del riesgo de la clericalización de los laicos, la desconfianza en la capacidad de los seglares, la indiferencia, la comodidad, la pereza, el siempre se ha hecho así, la ausencia de estímulo, las vías para una adecuada formación, ¿vale? Pero lo cierto y verdad es que todos somos hijos de Dios, todos hemos sido creados a su imagen y semejanza, que Dios a todos nos ha repartido una serie de dones y talentos para que los pongamos al servicio de los demás, y por tanto, bueno, pues todos, la misión de la evangelización es apasionante, porque significa vivir hablando de Dios y hablando con Dios. Significa vivir tu vida desde la esperanza, compartiendo esa esperanza, vivirla desde la alegría, compartiendo alegría, vivirla desde el amor, compartiendo tu amor. Y por tanto merece la pena, merece la vida, ¿vale? Bien, bueno, pues dicho esto, en este último cuarto de hora que nos queda, casi 20 minutos, bueno, pues ahora os voy a lanzar unas preguntas, como siempre. Ahora ya sí podré contestarlas y demás. Entonces, los comentarios ahora también iré respondiendo un poquito, ¿no? He hecho lo que he podido, pero ahora me pondré ya a responder a las preguntas. Entonces, las 4 preguntas sobre las que quiero comentar, aparte de las dudas que podáis tener. ¿Qué cambiarías de la Iglesia? ¿Vale? Si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías de la Iglesia en pro a esta corresponsabilidad, esta evangelización y demás? ¿Cuáles son los obstáculos que impiden la corresponsabilidad laical? ¿Vale? ¿Qué obstáculos habéis encontrado vosotros si habéis querido participar, o sabéis, o lo habéis escuchado y tal? ¿Vale? ¿Qué responsabilidades asumes tú en concreto por la Iglesia? Esta quizá más de reflexión personal. Y sobre todo, que propongáis iniciativas concretas que podáis desarrollar los laicos en la evangelización, ¿vale? Entonces sería, ¿qué cambiarías de la Iglesia? ¿Cuáles son los obstáculos que impiden la corresponsabilidad laical? ¿Qué responsabilidades asumes tú en concreto dentro de la Iglesia? Lo digo porque, señores, ahora hay muchos que se gradúan tanto del Mutis como del SARU. Necesitaremos relevo. Bueno, pues es muy bonito que os pongáis a disponibilidad, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues iniciativas concretas que podáis desarrollar los laicos en cuanto a la evangelización, ¿vale? Ahora os voy a poner unos vídeos, ¿de acuerdo? Sobre la Iglesia y tal, y mientras voy contestando. Esperemos que no se quede colgado, ¿vale? Venga, pues voy poniendo los vídeos y vais comentando y yo voy contestando. Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, a los marginados. Pidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad
al servicio de los desafíos del mundo actual. Uno de los aspectos menos visibles de la reforma de Francisco consiste en revalorizar el papel de los laicos. No se trata de una cuestión pequeña si se tiene en cuenta que de los 1.285 millones de católicos que hay en el mundo, solo el 1% son religiosos. Se trata de un concepto clave del Concilio Vaticano II, pero que todavía no ha cuajado entre los católicos. Se da una notoria ausencia de voces y líderes católicos que estén abriendo caminos del Evangelio en el mundo de la empresa, de la universidad y sobre todo de la política. El Papa ha lanzado advertencias contra la mentalidad poco ambiciosa de los católicos que se acontentan con ir a misa, pero que consideran que la fe y la vida cotidiana, social y política son esferas distintas e intocables. Es una de las consecuencias del clericalismo. El Papa insiste que muchas veces el clericalismo puede ser por el lado de los curas que no dejan que los laicos asuman estos roles protagónicos, tanto en la iglesia como en la sociedad, pero también puede ser de parte de los laicos que se acomodan y dicen, bueno, yo voy a la misa, recibo el sacramento, me confieso y esto es suficiente. Francisco pide abandonar un concepto muy arraigado en la mentalidad de algunos católicos, que solo los clérigos pueden vivir la fe plenamente y que por tanto son ellos quienes pueden intervenir en los debates públicos sobre la Iglesia. Francisco y sus antecesores han procurado recordar a los laicos que Dios debe impregnar cada una de sus actividades cotidianas, como hicieron los primeros cristianos. Qualcuno pensa che la santità è chiudere gli occhi e faccia di immaginetta. Ma padre, io lavoro in una fabbrica, io lavoro da ragioniere, sempre con i numeri, ma lì non si può essere santo? Sì, si può. Lì dove tu lavori, tu puoi diventare santo. Este ha sido uno de los conceptos que Francisco señaló especialmente con la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate y también desde el primer momento de su pontificado con la Evangelii Gaudium. Allí rescata propuestas de antecesores suyos como Pablo VI. En el fondo se trata de una realidad que ya han encarnado muchas de las instituciones nacidas en la Iglesia durante el siglo XX. Hola, hola. Bueno, pues ayer... Ya estoy dando golpes. Bueno, pues aquí trabajando en la COPE nos hemos enterado, bueno, es fácil enterarse porque sale en las noticias, cuánto es lo que gana la Iglesia Católica con la X que se pone en la declaración de la renta. Con esa X la Iglesia recauda una pasta, 260 millones de euros, que es una pasta, una verdadera pasta. Y el caso es que, claro, pues yo aquí, trabajando por aquí, dije, bueno, ¿y qué hace la Iglesia Católica con todo ese dinero? Porque es una pasta. Pienso 260 millones de euros, en cuánto podría hacer con ello y... piénsalo tú también, ¿qué harías con 260 millones de euros? Es un dineral, ¿eh? A mí me saldría, por lo menos a mí, si tuviera tanto dinero, gastármelo pues en cosas... tampoco cosas egoístas, pero cosas en mí, ¿no? Que sería lo lógico, en la gente a la que quiero y tal. En el caso de la Iglesia Católica, todo este dinero se destina a otras cosas y yo he decidido investigar en qué se gasta este dineral la Iglesia Católica. O sea, ¿en qué inviertes 260 millones de euros? Yo no sabría en qué gastármelo, o sea, no te da la vida para gastarte todo ese dinero. Más de 260 millones de euros. Eso es lo que ha recaudado la Iglesia con la X de la renta. O sea que casi como Neymar y Ronaldo juntos, vaya. Pero lo primero, ¿qué es la X? No es una cruz, ni tampoco la 20ª consonante del alfabeto español. Es la marca que se pone en una casilla de la declaración de la renta. Eso tan rollo que hay que hacer una vez al año. Y por supuesto, eres libre de marcarla o no. Y lo hacen más de 8 millones de personas. Básicamente, tú, como trabajas, pagas unos impuestos al Estado. Y si quieres, parte de eso que tienes que pagar, pues pides que se destine a la Iglesia. Vale, perfecto. ¿Y en qué se gasta toda esta pasta la Iglesia? Pues de momento en pagar a sus trabajadores, que son al final los curas. De algo tendrán que vivir. Cobran 900 euros, poco más del mínimo en España, y eso sí,
Su horario es 24 horas, 7 días a la semana. Confiesan, dan misa, visitan enfermos, dan catequesis, organizan proyectos. Pero volvemos a la X y a los 200 millones de euros, que es lo importante. La Iglesia invierte en educación. Tiene más de 2.000 colegios, con más de 1 millón de alumnos y contratados a más de 100.000 personas. No está mal. Cuando te vas de viaje, ¿qué cosas visitas? Pues eso, si las iglesias y monumentos más visitados de España están como están, es gracias también a tu generoso aporte con la X. Gracias. De verdad. ¿Te gusta el Camino de Santiago? Pues eso, la X. Pero lo más importante de todo esto es que gran parte de ese dinero se destina a la gente, a las personas, a los que tenemos al lado y que necesitan ayuda. La Iglesia mantiene más de 9.000 centros que ayudan a más de 4 millones de personas. Es decir, a una población que equivaldría a la de casi 3 veces Barcelona. La Iglesia invierte en hospitales, guarderías, casas para ancianos, personas con discapacidad, centros de ayuda a la mujer, a refugiados, a víctimas de la violencia, a drogadictos, a personas sin hogar. Y esto no es humo. Es dinero que se da a personas concretas y a proyectos que trabajan cada día por ayudar a los que lo necesitan. Pues eso, 260 millones que son como Neymar y Ronaldo, pero que se gastan en más razones para marcar esa X. Bueno, pues ya para terminar brevemente, muchas gracias como siempre, ¿no? Terminar con los agradecimientos. Muchas gracias a todos vosotros porque construís activamente la iglesia. De verdad que este año estoy disfrutando mucho gracias a vosotros porque creo que hacemos algo bonito y es entre todos colaborar en nuestra amada iglesia que somos nosotros mismos. También gracias especiales a los que lleváis las redes sociales, tanto del Mutis como del Sarus. Nos tenéis que seguir en redes, ¿eh? Y ver el programa de Sarusianos último, que es muy interesante, y estamos preparando ya el de junio también. Y bueno, pues desearos mucha suerte a los que estáis, mucho ánimo a los que estáis de exámenes todavía y tal. Recordaros las misas en la capilla. Tenemos, como sabéis, los martes a las 8:30 de la tarde, los viernes a las 1:30 y los domingos a las 11:30 de la 1. Aunque bueno, si queréis ir a vuestras parroquias, perfecto. Como tiene que ser. Y bueno, pues mañana tenemos Cineforum, será Dios no está muerto parte 1. El domingo tenemos también los Hechos de los Apóstoles, el Concilio de Jerusalén, capítulos 15 y 16 de los Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Seguimos rezando el rosario a las 8:30 de la tarde de lunes a domingo, las vísperas a las 8:15 de la tarde de lunes a domingo, los laudes a las 8:30 de la mañana de lunes a sábado, los domingos a las 9. Si tenéis alguna duda, alguno que no lo conozca, que pregunte por redes. Y bueno, pues unas gracias especiales a Manolo Jiménez, amigo y hermano, bueno, pues porque yo no tengo el don de la ubicuidad. Entonces yo ahora mismo estoy en el funeral por las víctimas del COVID-19 en la catedral. Entonces, bueno, pues él ha sido el que os ha ido contestando a todas las preguntas y el que ha estado pendiente. Así que no sé si os habéis dado cuenta o no, si lo hemos conseguido disimular hasta este momento, si alguno se lleva la sorpresa. Si lo hemos conseguido, pues me alegro mucho. Si no lo hemos conseguido, pues lo siento. Y espero que la emisión haya ido bien, ¿vale? Pero bueno, quería acompañaros un jueves más. No quería que hubiera una interrupción. Así que hemos hecho lo posible. Nos encomendamos a la Virgen María, muy corresponsable, laica, seglar, corresponsable en la Iglesia y madre de la Iglesia. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, échame tu bendición. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, nos vemos pronto.